Así que, Señor Padre, amado Padre, te damos las gracias en esta noche. Jesús, gracias también, y Espíritu Santo también. Nos ponemos en tus manos para poder conversar de ti, de tu palabra, y también te pedimos por favor que nos permitas hablar lo que tú quieres que digamos, lo que has dado a nosotros. De eso se trata este discipulado, que podamos aprender de ti, que lo que Dios, lo que tú mismo nos has dado a través de tu palabra, poderlo llevar hacia otros lugares como bendición para las personas. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Por aquí se encuentra ya el pastor Carlos. Buenas noches, dice. Hermana Angélica Laines, también buenas noches. Ana Aurita, también. Eli, también. Qué bueno que están allí. Espero que se escuche bien y que se vea bien. Muy bien. Hace algún tiempo, Gil y yo ya tenemos tiempo de conocer al Señor Jesucristo. Y nos hemos equivocado mucho. Hemos aprendido. De todo se aprende. En realidad de todo se aprende. Nosotros podemos aprender de alguien que hace las cosas correctamente, pero también podemos aprender de alguien que hace las cosas de forma incorrecta. Gili lleva un poquito más recorrido que yo en el tema de la palabra. Es muy diestra para encontrar los versículos en la palabra, o sea que cuando se hacen esgrimas bíblicos se hagan. Yo soy muy diestro en recordar los versículos, más no las citas. Pero Gili, antes de entrar de lleno al tema de hoy, que hoy vamos a hablar de la vida que iniciamos al recibir, cuando Jesús nos recibe a nosotros, el recorrido que hacemos. Cuéntanos, Gili, un poquito de tus primeros pasos en los estudios de la palabra allá en el Centro de Estudios Bíblicos CELIN. Cuéntanos ahí brevemente. Bueno, cuando yo me inscribí al CEB en aquel entonces, en el IN Central, yo me recuerdo de que yo lo hice porque yo dije que yo quería servir a Dios, pero quería servirlo bien, ¿verdad? Hacerlo de la manera correcta y con el motivo correcto también, ¿verdad? Porque muchas veces se sirve para que la gente nos mire. Muchas veces servimos por satisfacer nuestro ego muchas veces, cuando que nosotros tenemos que servir a Dios por lo que Él representa para nosotros, por lo que Él es y por todo lo bueno y maravilloso que Él ha hecho en nuestra vida. Yo me recuerdo que en esa ocasión nos metimos a estudiar varios, de todas las edades, porque habían varias áreas para servir. Había para maestros de discipulado, había para diaconado, había para maestros de niños, había también para visitación, me recuerdo yo que también estaban los del área de administración al alma. Había muchas áreas para poder trabajar y yo le dije, Señor, yo me voy a meter a estudiar, pero todavía no sé dónde tú me quieres. Muy bien. Entonces nos dieron 3 meses de administración al alma, donde nos empezaron a hablar de todas las ciudades que el pueblo de Canaán tenía que conquistar, ¿verdad? Y llegamos al punto que llegamos a los 3 meses y nos dijeron, bueno, hoy es el día en que se tienen que apuntar en sus áreas, hagan la cola que les corresponde en el área que ustedes quieren estar. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Yo todavía no sé en qué área tú me quieres. El chiste es que yo no me moví de cola, yo me quedé parada ahí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en la cola donde yo me quedé se armó la cola para maestros de discipulado y en esa cola me quedé, yo no me moví, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, Señor, es aquí donde tú me quieres, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido pues Dios nunca se equivoca. Dios sabe en dónde nos ubica cada uno de nosotros. No es donde a nosotros nos guste, ¿verdad? Porque a mí me podrá gustar mucho cantar, pero si el Señor no me quiere cantando en un altar, entonces yo lo puedo hacer desde mi casa y agradarlo a Él. Entonces yo ahí aprendí una gran lección, que muchas veces uno tiene que ubicarse donde Dios lo quiere, porque Él sabe en dónde somos necesarios. Tenemos una ubicación en el cuerpo. Usted no tiene un ojo en el estómago. Tiene una boca, no era la boca del estómago, pero es una boca diferente. Es emocionante, Gerardo, Sheni y todos los que están ahí, el llegar a una vida distinta, una vida nueva.
Y nosotros en las últimas 2 reuniones, esta creo que es la tercera reunión, si no estoy mal, la cuarta reunión, en donde son reuniones previas, estos son como conversatorios que estamos haciendo para entrar de lleno al estudio de la palabra, a ver un proceso ordenado del estudio de la palabra. Entonces, en la primera sesión que tuvimos, hablamos un poquito acerca de esas temporadas, ¿se recuerdan? De las temporadas que se van iniciando desde el Génesis y nos van llevando las dispensaciones, sí, las dispensaciones que están ahí, que son temporadas. Luego empezamos en las 2 reuniones anteriores, hablamos un poquito de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa Biblia? Y dicho esto, quisiera pedirles un favor a todos los que están allí conectados y a ustedes también. Si ustedes tienen una duda acerca de la vida nueva en Cristo Jesús, por muy sencilla que pueda parecer o muy complicada, escríbanla y háganosla llegar. Seguramente nosotros podemos responder varias de ellas, pero tal vez no todas, porque nadie sabe todo. Pero sí sabemos quién nos puede apoyar. Somos parte de una red de pastores. Tenemos muchos amigos teólogos a quienes les podemos preguntar y ellos nos podrían ampliar. Dentro de nuestras amistades tenemos un científico bíblico, ¿verdad? Él habla mucho de ¿cómo se le llama esto? Ya me compliqué. Cuando nos vamos a las cosas diminutas, hay una palabra ahí, ya recordaré, pero ya les voy a decir ahí de qué se trata, entonces podemos resolver. Así que si tú tienes alguna consulta, alguna duda, mire, qué onda con la Santa Cena, la pueden tomar los niños, o cuáles son los requisitos, solo por decir algo, ¿no? O mire, yo me bauticé, pero ¿será que me puedo volver a bautizar? Hagan sus preguntas, de verdad, para eso estamos aquí, para aprender. Y Gili mencionó algo muy importante que vamos a partir desde ahí hoy. Dijo, estaba en la fila de discipulado. Esas son palabras que están dentro del lenguaje de nosotros cristianos. Discipulado, discípulo, evangélico, carismas, Cristo, todas esas palabras nuevas, algunos no las saben, otros sí. Apúntalas y nosotros podemos ir dándole, si no nos alcanza el tiempo hoy, le vamos a ir dando respuesta en el chat, así conforme vayan pasando los días. Bueno. El día de hoy entonces vamos a comenzar precisamente algo que el día sábado nos decía nuestro pastor. El día sábado estuvimos en nuestro retiro de provisión, son 2 al año, y nuestro pastor comenzó dándonos una cátedra muy importante, nos dio una clase donde nos reafirmó los principios de la vida cristiana. Y habló de los discípulos de Jesús y dijo algo muy importante. Si el evangelio fuera una empresa, ¿sí? Si el evangelio fuera una empresa que vende un producto, que fabrica un producto para vender, el producto sería hacer discípulos. El producto sería discípulos. El proceso sería ser discípulos. Como en el caso de una zapatería. ¿Cuál es el producto que vende una zapatería? Zapatos. ¿Y cuál es el producto que vende una panadería? ¿Verdad? ¿Y cuál sería el producto que vendería el evangelio? Discípulos. Entonces todo se resume a poder ser un discípulo de Jesús. Y un discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo. Alguien que aprende, alguien que trae Biblia, alguien que quiere aprender y trae su Biblia. Son cosas así bien raras. Y yo quisiera iniciar con el libro de Primera de Juan. En su Biblia ustedes pueden encontrar una carta que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 4, pueden buscarlo por favor. En Primera de Juan, capítulo 4, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si ya lo tienes por ahí, lo puedes compartir, tal vez Gerardo, Sheni, no sé si lo tienen ahí, pueden apoyarnos. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 19, en la Biblia Valera, yo sé que Gilia lo tiene ahí, pero quisiera que nos apoyaran por ahí. Juan 4, 19, bueno, habla de un amor. Dímelo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Llega hasta el 21, por favor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Muy bien, gracias. Esto es importantísimo, Gili, porque vamos a empezar a romper paradigmas. Vamos a empezar a romper enseñanzas que nos han dado que no están bien. Nosotros decimos muchas veces, ¿quieren recibir a Jesús? Pero esta escritura nos muestra que no necesariamente somos nosotros los que recibimos a Jesús, sino que es Él, por cuanto Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él. Y utilizamos mucho aquella escritura que está en Apocalipsis, que dice, he aquí yo vengo, toco la puerta, si alguien me abre la puerta, entraré con Él y cenaré con Él. Pero esa escritura está dirigida a la iglesia, esa gente que ya es iglesia. Es decir, que hay hijos de Dios, que ya somos iglesia, que tenemos a Jesús afuera. Lo buscamos, qué buena onda, vamos a la iglesia, pero entre semana ya no somos, en el trabajo no somos, de ahí nos quitamos el tacuche, nos ponemos otro, y eso no debe ser así. Entonces tenemos que empezar diciendo que es Jesucristo el que nos acepta a nosotros. Él es el que nos da la oportunidad de la salvación. Los beneficiarios de ese regalo somos nosotros, no es Él. ¿Quieres decir algo? Sí, en el libro de Romanos capítulo 9, verso 16, hay un texto muy, pero muy revelador al respecto de lo que tú estás diciendo. Ajá. Y el 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ok. Ampliado ahí. ¿Verdad? Porque la verdad es de que muchos decimos, yo voy a buscar a Dios, pero Dios nos busca a nosotros. El Espíritu Santo nos anda rondando, enamorando, atrayendo con lazos de amor y de misericordia para enfrentarnos a la salvación. Es correcto. Para ponernos enfrente de la cruz y que nosotros conozcamos a través de la cruz de Jesús, a través de ese sacrificio, ¿verdad? El amor de Dios dado a nosotros. Sí, entonces vamos a empezar ya de lleno en esta fase pensando en una persona que nunca ha conocido o no ha sido recibido por Cristo Jesús. Por acá nos dicen, no se escucha, dice la hermana Angélica. Vamos a chequear. Yo estoy chequeando acá en mi transmisión. Vamos a subirle. Pues sí encendiste tu micrófono, ¿verdad? Gracias. Gili se oye aquí. Vamos a ver cómo te va. Bueno, sí se escucha. Súbale volumen ahí. Algo tienen en su celular. Muy bien. Entonces miren pues. Apocalipsis capítulo y versículo, dice Hilary. Es 3:20 me parece. Apocalipsis 3:20 nos dice yo tocaré la puerta. Y qué bueno que está ahí Hilary escribiendo. Hilary, tú escuchas bien, ¿verdad? Me puedes escribir ahí, por favor, para que chequemos. Muy bien, igual les queremos contar que esta transmisión va a estar siendo grabada y la vamos a dejar guardada para que usted la pueda ver después. Muy bien. Entonces pensemos en alguien que nace. Alguien que nace, un bebito. El bebito somos tripartitos, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sí, son las tres partes que nos conforman a nosotros, pues somos un ser integral, somos trinos, casi como Dios, igual que Dios, ¿verdad? Dios en tres personas, nosotros somos tres, somos un solo ser, estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Pues nace un bebito y su espíritu viene dormidito, ¿verdad? Viene dormidito, el bebito no ha pecado como tal, pero llega un momento en donde van creciendo y los niños aprenden a mentir. Aprendemos todos a mentir. Entonces, media vez ya aprendimos a mentir y la paga del pecado es muerte. Así lo dice Romanos, capítulo 6, verso 23. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pilas con esto. Yo no puedo ser destituido de algo donde no estaba. Por ejemplo, en mi trabajo no me
pueden destituir si primero no me han instituido? Es decir, cuando Romanos dice, porque todos fuimos destituidos a causa del pecado, de la gloria de Dios, o sea, por causa del pecado, fuimos destituidos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que aquí se cumple la palabra cuando habla en Isaías que Dios es el Padre de todos los espíritus. Nosotros antes de nacer éramos un espíritu. Fuimos creados por el Padre de los espíritus y estábamos en la gloria de Dios en una eternidad antes de nosotros nacer aquí en la tierra. Luego hablaremos del proceso, cómo nos envían a la tierra, pero nosotros nos ganamos la oportunidad de venir a la tierra. La tierra es una oportunidad donde vamos a reafirmar lo que hicimos allá en el cielo. El haber nacido acá, no fue por causa de nuestros papás como tal, sino que Dios nos envió a una familia. Entonces llegamos acá. ¿Tienes algo ahí? Es que Gili siempre que mueve las hojas de la Biblia algo tiene. Sí, la verdad, con lo que tú estás hablando, dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 45. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendió del Padre, viene a mí. ¿Qué cita es? Juan 6, 45. Pilas ahí, por favor, sobre todo Shenny. Quisiera que me vieras aquí un momentito. Aquí dice que nosotros estuvimos en una escuela y que el maestro fue Dios el Padre. Y ahí aprendimos en esa escuela. Volverlo a leer, por favor. Dice, escrito está en los profetas, Oye. y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, está escrito en los profetas que todos fuimos enseñados por el Padre. Y el que aprendió allí viene a mí. Es decir, que nosotros hubo una crisis en el cielo. Por eso es que no hay iglesias perfectas. Uno anda buscando una iglesia perfecta donde no haya pecado, no existe. Una iglesia donde no haya chisme, no existe. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos y las iglesias están llenas de gente imperfecta y dicen, no, es que voy a ir a otra iglesia donde no me conozcan, que sea grande, que nadie sepa que vengo. No va a funcionar, porque al final de cuentas, nuestro alrededor puede ser perfecto y nuestra naturaleza es de pecado. Ejemplo, en el cielo hubo una rebelión. Luzbel, que tenía todo, nació en su corazón, algo pasó, que lo hablaremos después, y quiso ser como Dios y fue desechado del trono. Fue desechado y se trajo en la tercera parte de los ángeles. Imagínense, él hizo su proselitismo, anduvo ahí censando, anduvo tocando puertas, venite conmigo, yo voy a ser Dios más grande que Dios, y pum, quiso darle golpe de estado a Dios, pero no se pudo. Entonces lo perdió. Y en esa revuelta, en ese caos que se dio, nosotros, nuestros espíritus, nosotros los humanos, tuvimos un problema, pero nos dieron la oportunidad. Nosotros también estuvimos ahí como tentaditos, ¿verdad? Estábamos en la gloria de Dios, pero pecamos, nos destituyeron de la gloria. Pero antes de eso el Señor nos metió en una escuela y nos dijo, tengo un plan para que ustedes sean salvos. Este es Jesús, nos lo presentó allí. Y es lo que está diciendo lo que Gil leyó. El que aprendió del Padre viene a mí. Entonces, miren a Jesús va a llegar a la tierra, allá donde ustedes van a estar. Allá lo van a reconocer. Por eso es que dice, lo reconocemos, porque ya le conocimos antes. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Shani, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ajá, muy bien. Ajá. ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque vamos a llegar a la Biblia de lo que hemos venido hablando. Entonces, ese niño crece, peca y su espíritu muere. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. El espíritu muere. Lo que le pasó a Adán y Eva.
murieron espiritualmente, se desconectaron de Dios por el pecado. Cuando Dios les dijo, no van a comer del árbol del bien y del mal, porque si pecan, si lo comen, morirán. De hecho, murió su espíritu y tuvieron que salir del huerto, lo sacaron del huerto porque ya no podían vivir ahí. Encontraron la vergüenza. Cuando ellos pecaron, encontraron la vergüenza, se tuvieron que cubrir, sus ojos fueron abiertos, vieron una realidad distinta. Eso es lo que el pecado trae. Entonces, el niño muere su espíritu al mentir y necesita reconocer a Cristo Jesús. En el caso de la mayoría, pues yo vi a mi hija recibir a Jesús como de 6 años, más o menos, ¿verdad? Después vi reafirmar esa decisión en el camino, pero yo no, yo lo recibí a él como a los 12 años, aunque a los 7 se me presentó, después les contaré mi testimonio. Luego a los 12 años lo recibo, casi que como que me obligaron ahí a que él me recibiera y así empujadito, ¿verdad? Ese modelo de evangelismo de los 80, ¿verdad? Métete. Pero luego me aparté. A los 19 años él llegó a mi habitación y desde ese día fui transformado porque tuve un encuentro con Jesús. Y ninguno que tiene un encuentro con Jesús de esa manera queda igual. Tu Gili fue un poquito antes. No, yo conocí al Señor Jesús, lo recibí a los 15. Pero toda la vida fui a la iglesia con mi abuelita desde chiquita. Pero mi confesión de fe yo la hice a los 15. Okay. Pero el tomar en serio de quién era él para mí a los 18. Ah, ok. Sí. Sí. O sea, como que viví 3 años al evangélico, ¿verdad? y Jenny, bueno, Jenny no. ¿Y tú, Gerardo? Enciéndelo ahí. Sí, nací en un hogar cristiano y por el mismo patrón, pues yo era evangélico. Me llevaban a la iglesia, a la escuela dominical. Entonces empezaba ahí con ciertas dificultades de la edad, las confusiones. Y más o menos alrededor de 16, 17 años ya empecé a sentir que mi inclinación era estar más cerca de Dios. Aún faltaba mucho por conocer y creo que sigue faltando mucho por conocer. Claro. ¿Verdad? Pero sí creo que a partir de esa edad, 17 años, ya sentía que le pertenecía más a Dios. Ok. Gracias. Qué bueno, me alegra mucho porque si se dan cuenta, como que primero nos lo presentan, damos un pasito, pero llega un momento donde él llega. Donde él llega y dice, ok, sí, vení, sí, eres de los míos, vente para acá. Y ahí ya no podemos salir de ahí. Ok, entonces, cuando el espíritu muere, somos creación de Dios. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Todos los caminos llegan a Dios. No es cierto. La Biblia, si nos vamos a la palabra de Dios, que es para nosotros, los hijos de Dios, la Biblia es la autoridad máxima. La Biblia es como la constitución política del reino de Dios. ¿Cuál es la ley máxima de Guatemala? La constitución política de la República de Guatemala, y ninguna ley fuera de acá es superior a nuestra constitución. Pues lo mismo es la Biblia en el reino de Dios. Es nuestra autoridad máxima, es nuestra ley. Dice. En Juan capítulo 1, verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Eso es lo que le recibieron, pero vamos a ir caminando. Mientras no tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús y no nos arrepentimos, seguimos siendo creación de Dios. Somos creación de Dios. El arrepentimiento involucra dos acciones. La primera es ver nuestra situación, decir, esto no está bien, y cambiar de dirección. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es como lo vemos en algunos matrimonios, ¿verdad? El esposo le pega a la esposa, cambiémoslo, la esposa le pega al esposo. Y ahí dice, ay, me arrepentí, perdóname. Y al otro día le vuelve a dar.
Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de vida. Iba para allá, ahora voy para el otro lado. Entonces llega un momento en donde el Espíritu Santo dice, es el tiempo de que Sheni, es el tiempo de que Gerardo, es el tiempo, así individualmente a cada uno, es el tiempo de que Jesús reciba a Daniel. Entonces empieza el Espíritu Santo a hacer algunas cosas alrededor nuestra. Algunos dicen que con lazos de amor, otros venimos a través de procesos, de crisis. En lo particular, yo fui atacado, espiritualmente hablando, fui muy atacado en los 2 meses antes de llegar Jesús a mi habitación. Fui atacado, bien feo. Y llega ese momento en donde reconozco que algo está mal y necesito que Jesús me haga parte de su reino, y hacemos la famosa oración de fe. Esa oración de fe dice Romanos capítulo 10, si lo tenemos por ahí, 10 del verso 8 al 13. Anota esta cita, por favor. Romanos 10 del 8 al 13. Allí dice que con el corazón se cree, pero se debe de confesar con la boca. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, Gerardo? ¿Lo puedes leer ahí? Por favor, Shannon, si lo quiere leer, ¿no? ¿Ah, si lo tienen? Romanos 10, del 11 al 13, ¿no? ¿Es así? Sí, por favor. Romanos 10, del 8 al 13. Ah, perdón. Sí es. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Perfecto. Entonces acá vemos que la oración de fe, o sea, no es levantar la mano. Muchos dicen, levanten su mano, vamos a decir, está bien, ¿no? Pero no es levantar la mano. No es con lo que dicen, a mí me han dicho, ¿no? De esos paradigmas. ¿Cree que solo levantando la mano ya recibí a Jesús? Tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero no es solo levantando la mano. Es confesando lo que hemos creído en nuestro corazón, diciéndolo con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Ahí lo dice, claro, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Decimos, una oración de fe modelo. ¿Cómo lo harías tú? Compartirnos tu oración de fe. ¿Cómo haces el llamado? El llamado, que yo haga el llamado. Ajá. Bueno, yo vengo y leo a la persona, ¿verdad? Si es que la conozco o que no la conozco, que necesita a Jesús. Okay. Jesús tiene la capacidad de transformar su vida, no importa lo que esté aconteciendo, lo que esté pasando. Si está triste, Él puede quitar esa tristeza y volver gozo. Entonces yo le invito a que reciba a Jesús y que repita esta oración conmigo. Y le digo, repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por ese sacrificio en esa cruz del Calvario, donde tú diste tu vida para darme salvación, para sanar mis heridas, para darme una vida nueva, para transformarme y que yo sea una mejor persona cada día. Te agradezco por ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario que me limpia de pecado. En este momento, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Un montón de salsa al taco, pero está bien, está bien. O sea, el que no conoce a Jesús, dice sangre, la derramaste, es un gran rollo. Al final Jesús es el Señor. Señor, quiero que seas mi Señor, el Señor de mi vida, perdóname, ¿verdad? Es justo así como lo digo Gil. Entramos. Pastor Carlitos dice, ¿podrían dar las citas bíblicas? Claro, por supuesto. Pero usted es el pastor, hombre, búsquelas. Es una broma, es una broma. Entonces, ahí le vamos a dar el listado de citas. Venimos, Romanos 10, y hacemos la confesión de fe. Y algo cambió espiritualmente.
el espíritu que tenemos, el espíritu humano, que estaba muerto por el pecado, cobra vida. Recibe la vida que nos da el Señor, Dios. Y Jesucristo y el Espíritu Santo entran a nuestro corazón. Ahora son uno con nosotros. Nosotros somos uno con Él. Y en ese momento, seguramente en el cielo hay un abogado. Jesús está firmando un documento legal, nuestra acta de nacimiento, y dice, ahora Él es hijo de Dios. Y ese es un documento irrevocable. No se puede anular. Los que hemos recibido el regalo de la salvación y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y somos hijos de Dios, tenemos la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces tenemos un documento legal, un acta. En esa acta dice que hay una lista de artículos que eran contrarios a nosotros, muchas demandas. Mentiroso, ladrón, golpeador, póngale la lista de pecados ahí, ¿verdad? Visitó a los brujos, hablaba chismes, le pegó a su esposo, otra vez con las hermanas, ¿verdad? Y toda esa lista que Gil ya está buscando ahí, que era contraria a nosotros, esa acta de decretos contraria a nosotros, Jesús dice, aquí está mi sangre, yo la derramé en la cruz del Calvario y pagué. Todo esto yo lo pagué. Entonces, Jenny, Carlos, Auri, Ani, todos, exentos, libres. Y nacemos a una vida nueva. Esas son buenas noticias. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y ahora qué? Regresamos a la casa, los mismos clavos, las mismas penas, los mismos procesos. Eso no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Yo fui el que cambié. Ahora regresé con alguien que es todopoderoso, que nos va a ayudar a salir de esos procesos. Y vendrán otros, pero Él nos ayudará. ¿Tienes una cita? Sí. Lo que estás hablando del acta de los decretos está en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Sí, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y Él lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, Wow. triunfando sobre ellos por medio de Él. Amén. O sea que lo exhibió, ¿eh? Así, miren, ustedes los que tenían el derecho sobre esta vida, ya no más, yo pagué, aquí está. Ahora ya de nosotros, pobres de nosotros tontitos, cediéndole los derechos al enemigo, porque él sí se aprovecha de que nosotros le cedamos los derechos una vez más. Por eso es cuando uno dice, es que esta es mi enfermedad. ¿Cómo así? No es tuya. Es un gran problema que tenemos, porque la Biblia también dice que lo que decimos con nuestra boca, eso se hace. O sea, hay que hablar bien, hay que bendecir, que significa bendecir, hablar correctamente. Nacemos a una vida nueva. Hay un primer amor que no deberíamos... Hay una etapa así como de enamorado. ¿Quién y yo tenemos 28 años de estar enamorados? Y yo creo que seguimos peor de enamorados. Creo yo. Y así debería ser con el Señor. No decir es que no se me pase mi primer amor. No, hay que interactuar con Él. Entonces pasaron esas cosas de forma espiritual. Algunas personas son sanadas en ese momento de recibir, de que Jesús le da el regalo, la salvación. Eso sí lo podemos decir, que nosotros recibimos el regalo, la salvación, porque alguien nos lo dio. Eso sí lo podemos decir. Pero hay cosas que están en nuestra vida. Hay procesos, hay heridas. Venimos como Lázaro. Lázaro murió. ¿Sí? Lázaro muere. Y en aquel entonces los amordazaban todos, ¿no? Los envolvían como que eran momias, los preparaban y los metían en una cueva. Y Jesús llega y dice, quiten la piedra. O sea, necesita que los discípulos vayan, quiten la piedra. Le habla a Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Sal, lo resucita, lo que está pasando con alguien que recibe el regalo de la salvación. Y es salvo
resucita a una vida nueva, pero viene todo lleno de vendas. O sea, está así. Imagínense cómo salió Lázaro, todo amarrado, ¿eh? Son ataduras que traemos en el alma. Y le dice Jesús a los discípulos, desátenlo. Los discípulos de Jesús, que todavía no hemos llegado ahí, pero los discípulos de Jesús tenemos la autoridad y tenemos el poder de desatar a nuestros hermanos, de cuidarlos, de quitarles esas cosas que están ahí y decirle, Señor, pues los vamos a ayudar en el proceso para que tú los sanes. Eso es lo que es esa figura de Lázaro, ¿no? Lázaro ven fuera y viene con ataduras y tenemos que ayudarle. Entonces, después de haber recibido a Jesús, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar? No sé, ¿qué dice Gerardo? ¿Cuál será el siguiente paso, Gerardo? Ser bautizado. Ajá, ¿Sí? ser Dice bautizado. que creyere y fuere bautizado. Estamos. Ah, perfecto, sí. Ser bautizado. Perfecto, bravo. Y el bautizo es el primer acto de obediencia, el bautizo en agua. Y es por sumersión, o sea, hay que sumergir a la persona, inmersión. No solo rociadito, Jesús se bautizó así, y lo sumergieron. Entonces ese es el bautizo que hay que hacer, sumergirlo, es morir a mi vida, resucitar una vida nueva, decir yo tengo la fe en Jesús y soy seguidor de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a ser crucificado, estaban azotando, la gente identificaba quiénes eran sus discípulos? ¿Por qué? Porque se parecían a él, hablaban como él, caminaban como él y se vestían como él. Vale. Incluso tuvieron que, para poder identificar quién era Jesús, Judas lo tuvo que besar. Si no, no hubieran reconocido quién era Jesús. No sabían quién era, se confundían. Entonces nosotros, nuestro objetivo es parecernos a Jesús, hablar como él, actuar como él, como dice nuestro pastor Carlos, ¿verdad? Tú eres un bendecido, camina como bendecido, habla como bendecido y actúa como bendecido. En realidad nosotros deberíamos ser creídos porque somos creyentes. Entonces, el bautizo. Pero supongamos que todos los que estamos aquí ahorita en la reunión somos los pastores de una iglesia. Supongamos eso. Y 3, 4, 5 personas llegaron a la reunión y recibieron el regalo de la salvación. Hicieron la oración de fe y Jesús lo recibió. ¿Qué consejo les daríamos a estas personas que acaban de recibir el regalo de la salvación? Antes no sabían eso. Para eso está la famosa palabra hola. Bendito sea Dios, ¿verdad? Nuestro pastor ha tenido esos detalles de podernos enseñar pequeños tips que transforman la vida. Y consejo es decirle, miren, vamos a hacer 4 pasos. Ahorita ustedes entran a una nueva familia, cuentan con nosotros. Cualquier situación que estén afrontando, buena o mala, cuenten con nosotros. Si celebran un cumpleaños, invítenos al pastel, ¿verdad? Y si les toca que despedir a alguien que se va a la eternidad, pues también vamos a estar ahí llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Pero les queremos dar estos 4 consejos de esta nueva vida, para esta nueva vida que van a comenzar en Cristo Jesús. Y le decimos, para que no se te olvide, recuerda decir hola. Una palabra de 4 letras. La H. ¿Qué significa la H? Es hablar. Hablar de las cosas que Jesús empezó a hacer en tu vida desde que le entregaste tu corazón. Así es, dar testimonio. Y de contarlo, al principio es algo como vergonzoso. A mí me costó un poquito. Yo llegué tímido con mi familia. Yo quiero contarles que ayer llegó Jesús a mi cama y me transformó y estoy empezando a buscarlo. Y todo, ¡ay, qué bueno! Entonces, dar testimonio. Como lo acabo de hacer ahorita. Allá en Quiché yo recibí un milagro de sanidad. Estoy dando testimonio de lo que está pasando. La H. La O. Orar. Es necesario comunicarnos con Dios y saber de que no es solamente nuestro Dios, es nuestro papá. Más que nuestro Dios es nuestro papá y debemos de acercarnos con él confiadamente. Así es. Aquí dice Pastor Carlito, inscribirme en el libro de la vida. Ya estamos inscritos ahí. No se preocupe en esa parte, hermanos Carlitos. Entonces la O es de oración. Y muchos tenemos ese problema de, ay, qué aburrido orar. Ah, es que arrodillarse.
No, no lo hagas así como un ritual, no hagas una doctrina de donde no hay doctrina. O sea, no hagas una ley de donde no hay ley. Qué bonito es hablar con la novia, con el novio. Bueno, ¿se acuerdan cuando andábamos enamorados ahí, viendo a ver qué pescábamos, ¿verdad? Pasamos horas hablando. Bueno, ya ni nos acordamos de qué. Pues lo mismo, platícale al Señor. Le puedes pedir prestado dinero y te lo va a regalar. Pues sí, él va a sufragar todas las necesidades porque es nuestro papá. Y eso es orar. Conversar con él de forma genuina. Eso es orar. Aparte es adorarlo. Eso es distinto. Adorarlo es tomar un tiempo donde vamos a admirar, le vamos a hablar que lo admiramos, que lo honramos, que lo venimos a bendecir con nuestros diezmos, con las ofrendas, con lo que hacemos, de los aportes que hacemos es para él. Pero orar es eso, es conversar con él. Y conversa de la manera así más natural. Coméntale, decir, ay, no entendí lo que pasó en el grupo, por ejemplo. ¿Me puedes explicar? Y él te va a hablar. No te vayas a asustar cuando él te hable, porque te puede hablar audible. O te puede enviar pensamientos o hablarte a través de una experiencia de una persona. Tú lo vas a lograr identificar. Tu espíritu se va a dar cuenta que es Dios el que te está hablando. Eso va a pasar. La O. La L. Leer la palabra de Dios. Así es. Cómprate una Biblia. Consejo, mejor si es de las Américas, de las primeritas que salieron. Y leer la palabra del Señor. Y si no puedes leer o no te sientes animado a leer, no te motivas a poder hacerlo, ahora ya podemos escuchar la Biblia en audio. No hay excusas. No. Pero es necesario leer la palabra del Señor, que es la que nos va a dar la instrucción para cómo conducirnos. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Y Jesús es la palabra. Leer la palabra es alimentar tu espíritu, así como alimentas tu cuerpo. ¿Cuántas veces comemos? Algunos comemos 4, 5 veces. Pues tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios también. Consejo, dile a las personas lo que te estamos diciendo en el caso, ¿no? Que tú eres el pastor y algunas personas recibieron a Jesús ahorita, recibieron el regalo de Jesús. Diles que empiecen a leer el libro de Hechos. La Biblia, en ese libro hay un libro que se llama Hechos, que lo empiecen a leer por ahí, porque es la historia de la primera iglesia. Ahí vas a encontrar cosas que van a ser muy fáciles de comprender para ti. Ya estás empezando en esto. Esa es la L, leer la Biblia. Y la A es de asistir. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio, donde se crea en el Espíritu Santo y donde te puedan dar instrucciones de cómo caminar conforme a lo que Dios espera y desea de nosotros. Entonces, en las iglesias, busca una iglesia donde haya palabra de Dios. ¿Qué clase de palabra? Bueno, número 1. Los domingos tendría que haber una palabra de fe, una palabra donde tú puedas llevar a tu familia y poder conocer a Jesús. Es una palabra donde te van a presentar a Jesús, hablar de las bondades de Jesús, para que las personas pues sepan que necesitan recibir el regalo de la salvación. Ese es lo del día domingo. Imagínate que tú invitas a tu esposo que no conoce a Cristo Jesús, pero tú sí, lo recibiste hace un mes y lo estás rogando, vamos, mira, vamos, y te acepta la invitación de tu esposo, que no es creyente, no es hijo de Dios todavía. Y ese día al pastor se le ocurre hablar del infierno. Lo vas a asustar. Pastor, lo vas a asustar. No, hay que tener una reunión donde podamos traer a esos nuevos convertidos, así como en un sanatorio nace un bebé, ¿verdad? Que así chilero. No como aquellos que nacen en un taxi, que ya no da ni tiempo, ¿no? Que lo atendamos bien. Entonces tiene que haber una reunión donde se presente Jesús. También tiene que haber una reunión más. Por ejemplo, en el caso de nosotros, día domingo es un día de familia donde podemos llevar a la familia, se les va a presentar a Jesús con una palabra muy bonita. Es una reunión diseñada para eso, para personas que nosotros vamos a llevar, para que reciban la palabra y conozcan a Jesús. Ese es el punto. Pero también tenemos una reunión los martes en donde nos dan instrucciones para los que ya somos hijos de Dios. Le llamamos discípulo, como esta.
en esta reunión. Hablamos un poquito de las dudas que se tienen y las vamos resolviendo poco a poco. Luego tenemos una tercera reunión en la semana en donde compartimos un café, nos reímos, jugamos, entablamos relación unos con otros, los miembros de la iglesia. Es un grupo de amistad. Quiero preguntarle a Sheni, enciéndele el micrófono. Yo sé que no la están viendo ahorita, no la van a ver en las próximas reuniones. Sí los van a ver porque les vamos a poner una cámara ahí que los va a ver. Pero, ¿te gusta el grupo, Sheni, que hacemos los días viernes? Sí. Ahí, ponte el micrófono, ahí vas a bendecir gente. Sí te gusta, ¿por qué te gusta? Dinos algunas características del por qué te gusta el grupo de los viernes. Porque se viene a pasar un buen momento. ¿Ok? Porque he conocido a otras personas Wow, ¿sí? y porque tengo conocimientos. Ah, muy bien, gracias, bravo. Oye, y de paso a veces comemos así taquitos ricos, ¿verdad? Sí, este viernes vamos a tener nuestra celebración de amistad, Sobre Gerardo. todo porque hablamos del Señor también. Sí, pero bajate un poco de la moto, inclinar, hombre, hay que pasarla bien entre amigos. También, pero sí, hablamos un poquito de una palabra, consejos de la palabra de Dios, ¿no? El consejo de la palabra, ¿verdad? Bravo. Entonces son las 3 reuniones. El hola, ese es el hola. Luego viene, miren, ya hay que dar el paso de fe, de bautizarse, porque creyera y fue bautizado, ese será salvo. Eso está en Juan capítulo 3, se lo dice Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Ahí lo pueden leer ustedes y de eso hablaremos un poquito más adelante. También en el pasaje de los Hechos, cuando fueron encarcelados en Filipos, Pablo y Silas, Sí, cuando ellos le dijeron al guardia, al carcelero, cuando la cárcel tembló, ¿verdad? Ellos le dieron este consejo, porque él les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. tú y tu casa, recibe una promesa, ¿verdad? Eso es bendición por contagio, se va a contagiar, hay una promesa ahí, ¿verdad? Y lo vimos contigo, ¿sí? Cuéntanos un poquito ahí. Tenemos 10 minutos todavía, prepara tus preguntas, escríbelas y los vamos a ir contestando. Espero que la estés pasando bien. Si puedes escribir ahorita, decir, sí, esto está bien, me llegan, se ven guapos, pues ahí escriban, porfa. Chili. Bueno, en el caso mío, yo fui la primera de mi familia que recibí al Señor Jesús como mi Salvador. No fue fácil ese inicio. Nos toca romper piedra a muchos de nosotros, orando por nuestros seres queridos, creyendo en la salvación por la vida de cada uno de ellos, porque nosotros queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que lo que Jesús ha empezado a hacer en nosotros, queremos que también ellos lo puedan experimentar. Y yo pasé muchos años orando por mi familia. Pero yo recibí esa promesa, que si yo creía en el Señor Jesucristo iba a ser salva también toda mi familia, ¿verdad? Y a base de oración, uno a uno, fueron llegando al Señor, ¿verdad? Y hemos visto cómo la mano de Dios ha estado sobre la vida y los hogares de cada uno de nosotros. Claro, pero aclaremos otro paradigma, otra costumbre. Oramos por las personas, cuando no debería ser así. Oramos, ¿verdad? Señor, yo oro por mi hermano tal para que te reciba. Cuando la oración debería ser, Señor, ten misericordia de mi hermano. Sí, incluso yo lo hacía de esta manera. Yo le decía, Señor, ten misericordia de mi familia. Usa a cualquier persona, si no van a recibir el mensaje de parte mía, usa a cualquier persona para que les hable de ti y te conozca. Porque muchas veces uno no es profeta en su propia tierra. Sí, no le creen a uno. Siempre va a ser una tercera persona fuera de nuestra familia la que muchas veces nos va a llevar esa palabra que nos va a transformar y nos va a confrontar, ¿verdad? Y que reconozcamos de que necesitamos un cambio en nuestra vida. Así es. Bueno, como el tiempo avanzó, nos quedan 8 minutos de tema como tal, y las preguntas, si las quieren hacer, pues que las vamos a tratar de contestar. Pero allí empieza el discípulo.
Así es como empieza un aprendiz, decir, ay, tengo que orar. Oh, tengo que leer la Biblia. Pero vamos a pasar del tengo que a necesito. Qué triste sería, ay, Dios mío, tengo que ver a mi esposa mañana. Ay, qué triste sería, ¿no? Cuando uno dice, yo necesito verla, yo me he ido de viaje por meses y la he extrañado como no tienen idea, y creo que tú también. Entonces pasar a entablar una relación de enamorados, porque en realidad somos la novia del Señor. Y el discípulo va a ir haciendo esto, lo que hemos hablado ahorita. Va a empezar ahí, luego se van a juntar varios discípulos, varios aprendices. Ese es el discipulado. Tener un discipulado, personas que estamos con el mismo objetivo de poder amar y bendecir a nuestro Señor. Dios es Dios y como Dios hay que honrarlo. Yo no me atrevería a llegar tarde si me invitaran. Ya me invitaron una vez a una reunión con el presidente y yo no me atrevería a llegar tarde, porque primero sería una falta de respeto llegar tarde a esa reunión. Segundo, que clavas ahí en medio de la reunión y uno entrando ahí con el gran parche. Se llega temprano. A la iglesia se llega temprano. Y como dijo nuestro pastor, pero lo agarraron a pedradas, ¿no? Y a la iglesia se lleva la chequera. ¿Cómo así? Porque vamos a ir a honrar al Señor. Pero eso lo entiende un discípulo. No lo entiende alguien que no es discípulo. Lo hablaremos después. Aquí es una oración de intercesión, sí, lo que hacemos cuando oramos por nuestra familia. Entonces, ahí empieza el discípulo. Ahora, importante, yo quiero terminar esta intervención con Lucas 11. Lucas capítulo 11, verso 11 y 13. De 11 al 13. Anoten la cita. Lucas 11, verso 11 al 13. Ahí en Lucas 11, se los voy a parafrasear yo, se los voy a comentar. Jesús está hablándole a sus discípulos y les está diciendo que nosotros somos malos, como seres humanos somos malos, pero siendo padres malos, les sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, buenos regalos. Si somos malos padres y nuestros hijos nos piden un pan, no les damos una piedra. O si nos piden carne, no le vamos a dar una serpiente ahí para que... No, o sea, no va a hacer eso. Yo no creo en los papás que castigan a los hijos. Hoy te vas a dormir sin cenar. Están mezclando dos cosas. Una cosa es la disciplina y otra cosa es hacerlo aguantar hambre. Eso es maltrato, eso no funciona. Pero Jesús le dice así, ustedes, aún siendo malos padres, saben darle buenas cosas a sus hijos. Ahora bien, si ustedes le piden al Padre el Espíritu Santo, no se los va a negar, se los va a dar. Es decir, el Espíritu Santo entró a mi vida, entró con Jesús, pero hay algo más que se llama la unción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. La primera vez, el rey David dice, mi copa está rebosando. ¿Ustedes saben qué es rebosar una copa? Una copa es algo que se rebalsa, ¿no? Rebosar es algo que se rebalsa. Entonces ya está dentro el Espíritu Santo de nosotros, pero va a haber un momento en donde como que va a rebalsar y nos va a llenar totalmente. Esa es la primera vez, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y las segundas y N veces son unciones. Son llenuras o unciones. Cuando Jesús tomó el libro de Isaías la primera vez en el templo de los fariseos, dijo, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo, está sobre mí y me ha ungido para. Entonces, cuando eso pasa, es algo que te dan para alguien. Esa unción del Espíritu Santo es para alguien, no solo para que tú digas qué chileno se siente, porque algunos nos desconectamos, no sé cómo te pasa a ti, pero a mí me pasó una vez me dio por reír, otra vez da por saltar, otra vez me tiró al suelo y estaba brincando ahí, qué vergüenza, pero ni modo, y otra vez me dejó petrificado y pegado al piso. Intentaron levantarme y no me pudieron levantar, como que yo estaba magnetizado al piso y no pudieron. Ahí después les cuento la historia porque hubo una petición que yo hice. Pero esa unción
esa bendición del bautismo en el Espíritu Santo es para alguien. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar las buenas noticias, para liberar a los cautivos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Es poder. Eso es. Entonces cuando tú, yo no sé si aquí ha pasado, creo que sí, pues, pero no quisiera preguntar así directamente. Cuando tú ves que vamos y oramos por ti, imponemos manos, a veces sientes como que algo eléctrico está pasando ahí. No sé si te ha pasado. ¿No te ha pasado? No te va a pasar. ¿A ti te ha pasado, Ger? Y sientes cuando alguien ora por ti y algo pasa, ya lo vas a sentir. Entonces, eso es lo que tenemos que pedir. Después del bautismo en el agua, pues pidamos el bautismo en el Espíritu Santo, pero no es el orden, porque alguien puede ser bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado. O al mismo tiempo. O al mismo tiempo. Eso no, es que tú no puedes ser bautizado en el Espíritu Santo si no te has bautizado en agua. No, eso no dice la Biblia. ¿Qué impide ser bautizado? Nada, solo cree en el Señor Jesucristo y ser bautizado. No, él no puede porque tiene que recibir 8 meses de doctrina. ¿Y quién dijo eso? Y si no tiene esos 8 meses de vida y se muere antes. No, son paradigmas que hay que ir cambiando. Bueno, son esas etapas dentro de lo que hablamos hoy de una persona que nace de nuevo. Hablamos de que la Biblia, y ahí es donde nos vamos a ir concentrando, cómo leerla, porque la Biblia no se puede leer como un libro normal. La Biblia es un conjunto de libros que están escritos con diferentes procesos literarios. De eso hablaremos en la siguiente reunión, porque hay poesía. Los salmos son cánticos, Cantar de los Cantares es poesía, y hay que saber cómo interpretar, porque si estamos leyendo algo que no es ley y lo queremos aplicar como ley, no va a funcionar. Tenemos que saber cómo leer ese libro. De eso es que vamos a ir hablando. Así que paramos ahí. Cabal, 1 hora de conversación. Quisiera dejar unos minutos más si tienen alguna pregunta para poder darle respuesta. ¿Acá tienen alguna duda o comentario? Sí. Enciéndelo ahí para que nuestros hermanos también puedan escucharte. Póntelo ahí. Respecto al bautismo, Ok. usted dijo que si se podía bautizar 2 veces. ¿Sí o no? Ok. ¿Contestas tú o contesto yo? Dale. Supongamos que esta persona, dime. Por ejemplo, Ajá, como les comenté al principio, yo nací en un hogar cristiano, sí, entonces no tenía una relación directamente con Dios. ajá, Por tradición, mis papás me dijeron, mira, a los 14 años te vas a bautizar. O sea, te vas a bautizar. No fue algo que yo hubiese elegido. ok, Pero ya, cuando ya más tuve una relación con Dios, en todos los procesos, en toda la vida, entonces ya dije yo, creo que me tendría que volver a bautizar porque lo quiero hacer. Eso fue algo que yo sentí, pero no sé si también esto sería como que la pregunta que realizó Shane. claro, Bautizarse 2 veces ahí. ya. Yo creo que el bautismo solo una vez, pero ojo con esto. El bautismo es una decisión propia. En el caso tuyo, te tienes que, te mojaste. Solo te fuiste a mojar. Bautízate. Sí, yo no estoy seguro si la primera vez quise o no, tal vez no, bautízate. No hay problema. Ve a las aguas y haz tu proceso y bautízate. 2 veces, bueno, me bauticé una vez, pero si yo ese primer bautizo lo hice de corazón, creyendo, confesando, ya no hay necesidad de volverse a bautizar. Pero si no quedó claro, bautízate. Tampoco es malo que lo vuelvas a hacer. Fui bautizado también para que pudiera tener un privilegio en la iglesia, que fue la ofrenda o tomar la Santa Cena, Sí, más que pues. todo. Y eso no lo dice la Biblia. O sea, lo hiciste para algo, no lo hiciste para alguien. Y aquí es, yo quiero creer, quiero ser bautizado, quiero recibir el regalo, quiero honrar al Señor, quiero ser obediente a lo que Él dice. No es porque yo quiera predicar, porque yo quiera recoger la ofrenda, no hay requisitos para eso. Ni el bautismo debería ser un requisito para. No es así. Entonces, si ese es tu caso, bautízate. Si la primera vez que lo hiciste fue porque te obligaron o lo hiciste porque, ay, qué chilero, ahora mis amigas lo iban a hacer. No, eso es algo muy individual. ¿Sí? Sí, yo me recuerdo que cuando yo decidí bautizarme,
mi abuelita ya me había contado que cuando era bebé pues me habían bautizado en la iglesia católica, pero no era lo mismo, no fue lo mismo, porque a mí me llevaban en brazos, no decidí yo. Que creyere. Y tiene que ser una decisión nuestra, algo que nos tiene que nacer de adentro, como una necesidad. Una convicción. Como cuando uno tiene mucha sed y está acalorado y estás anhelando y estás deseando ese vaso de agua, ¿verdad? Y cuando lo sientes, lo disfrutas. Lo mismo tiene que ser el dar ese paso, que tú sientas la necesidad, que tú sientas el deseo de hacerlo y sentirte lleno, satisfecho cuando lo logres hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a honrar a Dios con ese acto de obediencia. Sí, yo creo que es como cuando nuestros papás, mamás nos dicen, haga esto. ¿Por qué? Usted hágalo. Punto. No, necesitamos saber el por qué. En el caso este es saber el por qué. Ahora ya sabemos por qué. Es una demostración de nuestra fe en Jesús. Es un acto de obediencia y es algo que un discípulo hace porque quiere parecerse al maestro. Entonces, si ese es el caso, bautícense. En la iglesia, en la congregación de nosotros, hay bautizos todos los meses. Solo hay una reunión antes donde nos cuentan acerca del bautizo y nos preguntan, ¿estás seguro? Sí. Y ya te bautizas. Que no puedo tomar Santa Cena con el bautismo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La Santa Cena, Jesús dijo, háganlo las veces que quieran en memoria de mí. Entonces podríamos tomar Santa Cena todos los días. Es una oportunidad para Ponernos a cuentas. Juzgando a nosotros y que no nos juzgue el Señor. Ponernos a cuenta nosotros. No sé, gracias por la enseñanza, dice Eli. Bueno, si no hay más preguntas aquí en línea, aquí pues vamos a tomar unos minutos más, pero para nosotros fue un honor compartir con ustedes. No se pierdan estos conversatorios, este discipulado los días miércoles. Vengan con Biblia, con cuaderno y lápiz y anoten. Y si tienen preguntas, anótenlas, nos las hacen llegar y las vamos a contestar. Como dijeron acá, las citas, por favor. Sí, pues dinos qué cita quieres y nosotros te las vamos a enviar. Y aquí dice Pastor Carlitos, un discípulo es un alumno. Perfecto, así es. Entonces, muy contentos. Estamos preparando un sitio web donde van a estar estos conversatorios para que lo puedas volver a repasar. Así que, Gili, ¿te despides tú? Bueno, la verdad es que para nosotros es de agrado de poder compartir con ustedes. Los esperamos en la siguiente reunión. Y como mi esposo ya lo dijo, ¿verdad? Un buen discípulo es un aprendiz, pero porque tenemos un buen maestro. Y si queremos aprender de él, no te olvides de traer tu lapicero y tu libreta para anotar y tu Biblia para poder escudriñarla. Así es, hasta pronto.